Para todos los que alguna vez leímos para escapar de nuestra realidad, soy Danae Munguía y te doy la bienvenida al podcast de By Books World. Hello lectores, ¿cómo están el día de hoy? Oigan, espero se encuentren súper bien. Soy Anaí Munguía y te doy la bienvenida a mi episodio número 1 de mi podcast. Ese es entre comillas episodio porque no va a ser un episodio como tal. Lo que sí es que les voy a dar la introducción a mi podcast y después vamos a comenzar con el primer episodio. Primero que nada, de introducción a esto, vaya. Aquí vamos a estar hablando de libros. Simplemente solo de libros, o sea, solo de libros. Obviamente, les quiero comentar, bueno, no les quiero, les vamos a hablar aquí sobre mi experiencia leyendo, cómo comencé a leer, como muchísimas cosas, mis géneros que me gustan y los que no me gustan. Entonces, bueno, para comenzar, si tú me conoces desde hace muchísimo tiempo, sabes que yo inicié en TikTok. Inicié en TikTok hace ya bastante tiempo, sí. Y creo que, como lo dije en la introducción, si tú eres una persona que lee para escapar de su realidad, yo creo que este podcast te va a encantar, va a ser, obviamente es para ti, porque es lo que a mí me pasa, es lo que yo hago, yo leo muchísimo, demasiado para escapar de mi realidad. Antes lo hacía muchísimo, ahora es porque ya me gusta. Pero para empezar, yo no leía nada. Nunca he sido de las mujeres, nunca fue así desde chiquita, de las mujeres, de las niñas que leía, no, nada, o sea, pero nada es nada, ¿eh? O sea, nada que ver. Y, o sea, a mí me dejaban literal hacer trabajos en la escuela y me dejaban como los libros para leer en la escuela porque eran trabajos y así, no los leía, me costaba muchísimo trabajo, pero mucho trabajo. Yo creo que muchas personas se van a identificar conmigo si les dejaban hacer como esto en su escuela y así, porque yo la verdad leía, pero no por gusto, era por obligación y eso era lo que más me molestaba. Me quedaba dormida leyendo, no, o sea, horrible. Se supone que desde primaria me dejaban como los libros y así, aparte yo tenía que hacer como un resumen y un reporte, eran cosas como muy, no sé, no me gustaba. El punto es que eh, en la secundaria, yo recuerdo que en la secundaria una de mis amigas me prestó un librito, se los juro, un librito, ay, déjenos, voy a mover un poquito para que me vean mejor. Eh, Me prestó un libro que se llama ¿Quién mató a Alex? Eh, o sea, yo leí ese libro y dije, no puede ser lo grandioso que es esta parte de leer. Se los juro, yo no sabía cómo el impacto que iban a tener los libros en mi vida. La verdad es que solamente lo empecé a leer porque ella me dijo, deberías leer este libro. Y yo dije, como buena amiga le hice caso, entonces pues lo comencé a leer, obviamente. Y mm, más que gustarme, ¿saben? La verdad es que o sea, yo lo empecé a leer y dije, no puede ser esta joyita del libro. La verdad es que fue el primer libro con el que, sinceramente, yo veía una película pasar por mi cabeza, pero mal, o sea, yo, no sé, o sea, me súper encantó como esa parte de poder, es que no sé, o sea, como tener la habilidad, entre comillas, de cómo es posible que en tu mente se vaya creando como una película de todo lo que vas leyendo, ¿sabes? Entonces es sido súper interesante. Me encantó, me fascinó y yo dije, esto tiene que seguir, obviamente. Pero después de ese libro dejé de leer por un muy buen tiempo, o sea, en verdad como por unos años yo dejé de leer y dije, pues ya. Entonces, ¿sabes? O sea, como que no era importante porque pues la escuela, los amigos y así. Entonces, anyway, yo lo que hice fue que en pandemia, no, antes de pandemia, miento, antes de pandemia fui a una feria del libro con mis papás en la Ciudad de México y, o sea, yo, yo les digo que en las ferias de libros en verdad se pueden encontrar joyita. Eh, Compré un libro que se llama, que actualmente es uno de mis libros favoritos, y a continuación les voy a decir por qué. Se llama La llama de tu amor de Victoria Magno. Ha sido uno de los libros que a mí más me ha marcado. Desde ahí yo amé la fantasía. O sea, yo dije, sí, o sea, la fantasía y yo seríamos uno mismo, ¿saben? Entonces, eh, vi ese libro, me lo compré por 50 pesos, o sea, una cosa, nada. Y la verdad es que lo empecé a leer, me encantó, me súper encantó, lo amé y después dije, qué joyita poder encontrar
libros así, ¿saben? Entonces llega pandemia y yo pasaba, porque no les miento, yo me pasaba todo el día leyendo, pero a ver, en ese momento yo no tenía, es que ni siquiera tenía para comprarme un libro, ¿saben? Ni siquiera tenía para comprarme un libro físico, era pandemia, o sea, horrible la situación, pero yo empecé a leer muchísimo en Wattpad, muchísimo, o sea, creo que todas las lectoras que vamos a romance y así, yo creo que la mayoría se forjó en Wattpad. Entonces, eh, yo leía muchísimo, muchísimo, muchísimo en Wattpad, pero demasiado, o sea, horrores, horrores en Wattpad. Me levantaba, yo me acuerdo, porque en esa época yo no iba a la escuela, o sea, sí iba a la escuela, pero creo que estaba de vacaciones y así. Yo me acuerdo que me levantaba a las 6 de la mañana, o sea, escuchen esto, 6 de la mañana a leer, a continuar mi lectura en mi teléfono, obvio, eh, a continuar mi lectura a las 6 de la mañana. Luego, hasta las 10 como que desayunaba, regresaba a mi cuarto, seguía leyendo, pero leyendo, o sea, leyendo, 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 leyendo. Salía, volvía a comer, bueno, salía a comer y después regresaba a mi cuarto, seguía leyendo. Obviamente hacía mis cosas, me bañaba, etcétera. Eh, y en la noche yo me acuerdo que me dormía como a las 3 de la mañana para terminar de leer, pero me levantaba a las 6 al siguiente día, o sea, mis ganas de leer eran profundas, se los juro. Entonces, me encantó, yo dije, voy a seguir leyendo. Después dije, voy a crear una cuenta de TikTok porque pues dije, claro que sí, voy a crear una cuenta de TikTok y voy a empezar como a hablar de libros y así. Entonces, para los que ya me conocen de ahí, la verdad es que yo inicié en TikTok hace ya varios tiempo, ay, qué horror, hace ya tiempo. El punto es que, pues yo, o sea, literal, así comencé a leer. La verdad es que al principio sí les voy a decir que es que, o sea, no fue como difícil el poder iniciar como la lectura, porque nada que ver, o sea, porque a mí me encantaba, a mí me fascinaba leer. Entonces, pues yo me la pasaba leyendo, yo era la más feliz. Y pues, eso fue como la historia de cómo inicié a leer, porque muchos me la preguntan. La verdad es que muchos me preguntan de, oye, mamá, ¿cómo iniciaste a leer? Nunca les he hecho un videito de eso y creo que era muy necesario hablarlo aquí en la introducción a mi podcast. Eh, y bueno, seguimos con la siguiente parte. Sí me gustaría hablar y aclarar los géneros que me gustan. No estoy en contra de ningún género, la verdad, pero leo mucho fantasía, pero muchísimo. Entonces yo creo que fantasía y romance. Entonces, esperen, voy a estornudar. Ay, ya, perdón. Yo creo que lo que más van a ver aquí en este podcast, o sea, si tú amas la fantasía, no, ya. O sea, te va a encantar ese podcast porque aquí vamos a hablar mucho de fantasía y de libros también de romance. Me gusta mucho el romance, ¿sabes? Eh, Obviamente sabemos que el romance es mejor mil veces en las películas y en los libros. La verdad es que sí, me encanta, me fascina. Sí dio mucho fantasía, romance, pero ay, es que mire, un día intenté leer, ¿cómo era? Suspenso, thriller psicológico, lo empecé a leer, me gustó la verdad. También podría meter como algunas cositas por aquí en este podcast, pero sí quiero decirles que al inicio, más bien vamos a estar hablando de un libro por episodio, también como más cositas y así, pero sí vamos a estar comentando un libro por episodio. Entonces, eh, en mis redes sociales, @bybooksworld, así me encuentran en todos lados. Pueden mandarme sus peticiones para que lea un libro y aquí lo comente. La verdad es que estoy abierta a cualquier género. En verdad, si ustedes me dicen, Danae, este libro es buenísimo y es de suspenso, me lo leo, se los juro. Ay, Dios. Ya. Ajá, entonces, déjenme todo lo que ustedes quieran que yo empiece a leer. Si tienes tu libro favorito y yo no lo he leído, dime, yo hablo aquí. Y la verdad es que, obviamente, me gustaría muchísimo comentar con todos ustedes, comentar aquí en el podcast y así, pues, cosas que yo he aprendido de los libros que yo he leído, cositas que me han gustado, cositas que no me han gustado, libros que sí recomiendo, libros que no recomiendo. ¿Por qué sí los recomiendo? ¿Por qué no los recomiendo? ¿Saben? Es un espacio 100% libre para hablar de libros. Quiero que eso quede muy, muy, muy claro desde esta introducción a mi podcast. Quiero que quede muy claro que este es un espacio 100% libre para hablar de libros, muy libre, ¿saben? O sea,
en ese lugar no va a haber de, está bien, está mal, no, o sea, es mi opinión y es su opinión, se respeta, entonces es lo que vamos a estar haciendo aquí, vamos a hablar muchísimo de libros y la verdad es que me emociona porque no hay ningún podcast hablando de libros. Yo sé, o sea, como que es un espacio como muy libre para poder hablar de libros, poder hablar de todo lo que nos gusta, de no nos gusta, de cosas, ay, es que no sé, como que ser muy sinceros aquí, ¿sabes? Yo voy a ser muy sincera, hablando toda mi experiencia de todos los libros, la verdad, detrás de todos los libros, creo que es la verdad muy, muy importante el poder comentar y decirle si sí me gustó, si no me gustó, qué opino. eh, y pues eso es principalmente también lo que vamos a estar tratando aquí en este podcast. Perdón si le estoy dando muchísimas vueltas, pero sí me interesa que quede como claro este punto de cómo va lo que vamos a estar hablando aquí en el podcast. Y pues, lectores, estoy muy emocionada por este proyecto. Ustedes lo saben, se los digo. Es un proyecto que he estado planeando desde el año pasado. Mucho, mucho tiempo. Llevo muchísimo tiempo planeando este proyecto. Muchísimo, no sé, es que muchísima cosa me da porque, no sé, o sea, me quedé pensando demasiado qué hablar en el primer episodio y yo dije, creo que antes de hablar, creo que tienen que ustedes conocerme y ustedes, pues sí, primero que nada, darse cuenta y quería yo explicarles de qué iba a hablar en esto, pues en este podcast, qué es lo que vamos a estar tratando, y así, entonces, ya saben que si quieren que hable sobre un libro, algo por el estilo, déjenme en los comentarios, mándenme un mensaje a mi Instagram, estoy como @bybooksworld. La verdad es que déjenmelo, o sea, mándenme mensaje, díganme, Nanae, yo creo que este libro lo deberías de leer y deberías de hablar de este libro en tu podcast. Es un libro que me cambió la vida, no sé, o es mi libro favorito, yo no sé, ustedes díganme y yo se los juro, en primera lo voy a conseguir, y en segunda, lo leo y lo comentamos en un episodio aquí con ustedes en mi podcast. Agradezco muchísimo a las personas que me están viendo, que me están escuchando. Saben que esto se sube a YouTube y a mi Spotify. Entonces, pues lectores, les agradezco muchísimo. Esta literal fue la introducción. Eh, y la verdad es que sí, me tiene muy emocionada este proyecto, muy, muy emocionada este proyecto. En verdad, espero les guste mucho a muchos de ustedes, a todos. En verdad, espero les guste, les fascine y no sé, creo que en verdad quiero que sea un espacio muy libre de comentarios y así vamos a hablar aquí mucho, mucho de libros. O sea, yo creo que es el principal tema y va a ser el principal tema. Y pues, lectores, muchísimas gracias por escucharme, por verme. Les agradezco muchísimo su tiempo en estar aquí. Díganme qué les está pareciendo, qué les gustaría ver en este podcast. La verdad es que traigo contenido muy bueno para ustedes. He preparado muchísimo contenido y muchísimas ideas muy buenas que yo sé que a ustedes les van a encantar. Y pues nada, lectores, les mando un beso lector y nos vemos ahora sí en el primer episodio. Bye.